¿Qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica al Día? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio en donde analizaremos los temas más relevantes que suceden en nuestra región, compuesta por América Latina, España, Portugal y Andorra. Los invito, yo soy Ana Cristina Olvera, a que se queden conmigo. Estados Unidos anuncia la creación de un equipo de expertos para combatir el crimen organizado transnacional. En nuestro reportaje especial hablaremos del Día Mundial de la Alimentación y los objetivos de la Agenda 2030 para un futuro sin hambre. El presidente Donald Trump amenaza con retirar la ayuda a Honduras si no detiene caravana de migrantes. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la creación de un grupo de expertos fiscales para combatir el tráfico internacional de narcóticos, el terrorismo, el crimen organizado y el lavado de dinero. Trabajar con algunos de los mejores agentes que tenemos en el país es el mejor modelo a usar. Creo que estas organizaciones verán que se están enfrentando a una presión más fuerte mayor a la que se habían enfrentado antes. Vamos a aumentar nuestra habilidad para trabajar con todas las agencias de nuestro gobierno y con nuestros aliados en el extranjero. Su principal objetivo es el desmantelamiento de 4 organizaciones criminales latinoamericanas y una de Medio Oriente, En las que nos vamos a enfocar y que les vamos a dar especial atención de todo el gobierno: MS-13, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo y el libanés Hezbollah. Dijo que la primera meta es que en 90 días se tengan recomendaciones específicas de cómo sacar a estos grupos de las calles. Y en Viena, Austria, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, participó en la conferencia contra la delincuencia transnacional. Ahí llamó a la comunidad internacional a cerrar filas en la cooperación contra el crimen organizado. Resaltó la importancia de compartir información para asegurar la retención de personas que representan un riesgo para la seguridad de las naciones. También manifestó su preocupación ante el aumento de la producción de drogas y el crecimiento de las redes de narcotráfico, por lo que destacó la necesidad de involucrar a la sociedad civil y al sector privado en la lucha contra este flagelo y evitar así que los ciudadanos caigan en las drogas. Para ayudarnos a entender estas medidas que están tomando el gobierno de los Estados Unidos y de Panamá en contra de las organizaciones criminales transnacionales, agradezco mucho que nos tome la llamada Javier Oliva. Él es experto en seguridad. Doctor Javier Oliva, ¿cómo podemos, me da muchísimo gusto saludarte, por supuesto, como siempre, cómo podemos entender este mensaje de Jeff Sessions? Sí, Ana, muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio. Es muy preocupante que en una misma categoría de actividades ilegales, el gobierno de Estados Unidos sume al pandillerismo centroamericano, a la actividad delictiva mexicana con el terrorismo internacional. Es decir, este es un posicionamiento de hace muchos años de los grupos más conservadores en Estados Unidos para homologarlos como delitos internacionales. ¿Cuál es la desventaja? Evidentemente, en el tratamiento jurídico de los Estados Unidos no hay fronteras para perseguir a los terroristas, por lo que establecer un criterio en donde se sume al pandillerismo y al crimen organizado, en este caso explícitamente mexicano, porque sí se menciona en el anuncio, representa un serio problema que esperemos no se escale y pueda generar tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ya sea el actual o el que comienza el próximo 1 de diciembre. Eso es lo primero. Y la otra cosa es que no podemos dejar fuera del contexto, y como escuchamos a la introducción de esta intervención, que ya están llegando a la frontera de México miles de hondureños que ya atravesaron el territorio guatemalteco y que en este momento estarían por ingresar a territorio mexicano. Entonces, también es evidente que se trata de una medida que responde de manera emergente a esta movilización migratoria que viene subiendo desde Centroamérica a través de nuestro país para llegar hasta los Estados Unidos. Este sería mi primer comentario. Así es, Javier. Bueno, pues señalando a estos grupos latinoamericanos como la Mara Salvatrucha, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo, parece un mensaje también político, como bien lo señalas, sobre pues qué medidas está tomando Estados Unidos para poder
pues de alguna forma también cambiar la percepción o manipular la percepción de los americanos acerca de pues estos migrantes y de los latinoamericanos que pues cruzan la frontera hacia Estados Unidos. ¿Cuál sería las posibilidades reales de acción de los Estados Unidos en contra de estos grupos, Javier? Sí, mira, también esto, Ana, y el auditorio es muy importante que tome en consideración. No estamos en nosotros, sino Estados Unidos está en la recta final del proceso electoral para renovar su Congreso, principalmente la Cámara de Representantes y 2/3 de la Cámara de Senadores. Es evidente que esta medida del presidente de los Estados Unidos busca consolidar la base electoral que lo llevó a la presidencia hace 2 años casi, y que ahora se hubiera visto un poco mermada por sus actitudes, sus escándalos y la serie de problemas que ha generado su administración para la economía de Estados Unidos y en general para la economía mundial. Entonces, muchas veces en México analizamos los problemas o las dinámicas en Estados Unidos en lo que yo llamo en clave México. También hay que analizar los problemas de Estados Unidos en clave Estados Unidos. Evidentemente este es un mensaje claramente electoral. El presidente de los Estados Unidos se ha implicado directamente en apoyar a los candidatos republicanos, lo cual no está mal. Sobre todo, él se siente muy reforzado después de haber logrado que su propuesta para integrar a la Suprema Corte de Justicia de ese país, el ahora ministro Cano Vaz, después de que fue muy impugnado en la opinión pública y en el propio Senado. Entonces, las posibilidades para mantener un discurso, sobre todo en el caso del pandillerismo centroamericano y del crimen organizado mexicano, es una continuidad de su discurso en donde de alguna forma maltrata a la nacionalidad mexicana y por supuesto a los centroamericanos, y esperemos que haya una respuesta consistente y adecuada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto. Y bueno, en este sentido, Javier, te repetiría la pregunta, ¿tiene alguna posibilidad real el gobierno de los Estados Unidos en ingerir en las estrategias de seguridad nacional de los países de América Latina, de México, por supuesto, específicamente, para pues hacer este combate que se anuncia contra estos grupos delincuenciales? Como te decía hace un momento, que es parte de la respuesta, precisamente las posibilidades reales de presión que se puedan ejercer son limitadas, eso sin duda alguna. Lo que sí preocupa es esta homologación judicial, ¿no?, entre pandillerismo, crimen organizado y terrorismo. Y la efectividad que pueda tener esta medida está más vinculada, insisto, al proceso electoral y dependiendo también de los acuerdos binacionales y regionales que tengan los Estados Unidos con los países conocidos así del Triángulo Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como los acuerdos con México. Veremos si hay medidas secundarias anunciadas, pero este grupo de fiscales pues evidentemente tendrá por función, en el caso de que haya delincuentes extraditados o integrantes del pandillerismo que sean detenidos en Estados Unidos, entonces es ahí donde se verá la capacidad o efectividad de este grupo. Por lo mientras me parece que es un anuncio electoral, también es un anuncio que me parece trata de suavizar las relaciones entre Jeff Sessions, el jefe del Departamento de Justicia, y el propio presidente de los Estados Unidos, que habían estado muy tensas recientemente. Yo lo veo más como un mensaje interno que como un mensaje hacia el exterior del país. Así es, pues muchísimas gracias, doctor Javier Oliva, por ayudarnos a comprender este anuncio por parte del gobierno estadounidense. Te enviamos un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo, como siempre. Igualmente, al contrario, el agradecido soy yo, Ana, por la posibilidad de participar en los espacios de televisión educativa. Gracias. Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación, una fecha dedicada a concientizar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En nuestro reportaje especial le hablaremos sobre algunas acciones con las que podemos contribuir a disminuir los problemas de la alimentación mundial. Actualmente, el problema de la alimentación tiene dos extremos. Mientras que 820 millones de personas sufren de hambre, 672 millones padecen de obesidad. El tema del hambre hoy día en el mundo es un tema
de acceso a los alimentos, no es de falta de alimentos. Producimos más que suficiente para alimentar todos, muy bien. Y botamos un tercio, mira, un tercio. Al lado de eso está la pobreza extrema. Esa es la gran cuestión, el gran desafío, porque la gente no come, no es porque no hay alimentos, es porque no hay plata para comprarlo. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, promueve acciones que procuren un equilibrio en la producción y distribución de los alimentos, así como una alimentación saludable. El 16 de octubre de cada año, en el aniversario de la creación de la FAO, también se conmemora el Día Internacional de la Alimentación, y este año tiene como lema «Un mundo hambre cero para 2030 es posible». El objetivo 2 de la Agenda 2030 es asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Garantizar la sostenibilidad de los procesos de producción, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores a pequeña escala, al igual que mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas y animales de granja junto con sus especies silvestres conexas. Aún es posible alcanzar el hambre cero si todas las naciones, todos los continentes, todos los sectores y profesiones unimos nuestras fuerzas durante los años que quedan hasta 2030. Actuar no es una opción, es un paso necesario para un futuro sostenible para todos. Nuestras acciones de hoy son determinantes para nuestro futuro. Un mundo hambre cero para 2030 es aún posible. Entre las recomendaciones para que los gobiernos hagan frente a la falta de alimentación está poner a los más pobres en primer lugar dentro de sus políticas, invertir en investigaciones e innovaciones encaminadas a lograr el hambre cero y apoyar a los gobiernos locales para que puedan coordinarse con las comunidades, las empresas y ciudadanos en las prácticas contra el hambre. Dentro del sector privado se debe eliminar el desperdicio de alimentos, abastecerse con productos locales, además de compartir sus conocimientos en la reducción del hambre y la malnutrición. Para evitar el desperdicio de alimentos de manera individual, podemos congelar las sobras, comprar solo lo necesario, compartir, adquirir productos locales, estar informados sobre el propósito hambre cero y compartir la información que nos llegue al respecto. Por otro lado, una dieta saludable es necesaria para contrarrestar los problemas que conlleva la obesidad. Nosotros siempre pensamos que los obesos, los gorditos, son porque comen demasiado. A veces es porque comen demasiado azúcar, comen demasiado grasas, comen demasiada sal. A pesar de que América Latina había logrado reducir en 60% el hambre en cumplimiento con los objetivos del milenio en 2015, la recesión económica, los conflictos sociales, los conflictos armados y los desastres naturales provocaron que tan solo de 2016 a 2017 se registrara un aumento de 2.4 millones de personas con subalimentación, llegando así a un total de 42.5 millones de personas que no consumen los nutrientes necesarios. Si bien venimos ganando la batalla contra la desnutrición infantil crónica que sigue disminuyendo, todavía tenemos 4 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe que todas las noches se van a dormir con hambre. Tenemos una epidemia, una explosión de sobrepeso y obesidad. Más de la mitad de todos nosotros, los latinoamericanos y caribeños, somos parte de este problema. Con la intención de reforzar los trabajos contra los problemas de alimentación, el próximo 28 de octubre se realizará en Madrid, España, la primera cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Respecto a esta fecha, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la comunidad internacional a unir esfuerzos para erradicar el hambre, la obesidad y otros tipos de malnutrición. En el Día Mundial de la Alimentación, comprometámonos a un mundo sin hambre, un mundo en el que toda persona tiene acceso a una dieta sana y nutritiva. El hambre cero se trata de unir fuerzas, países, empresas, instituciones e individuos. Cada uno debemos hacer nuestra parte para los sistemas alimentarios sostenibles. Hoy, renovamos nuestro compromiso de defender el derecho fundamental de todos a la alimentación y de no dejar a nadie atrás.
El Papa Francisco también se pronunció al respecto y exhortó a dar ayudas eficaces para acabar con el hambre y que no se quede solo en propósitos o convenios. Para ahondar un poco más sobre el tema y el panorama de la alimentación, el hambre y el sobrepeso, también un elemento fundamental, agradecemos mucho que nos tome la llamada el maestro Miguel Ángel Romero Flores. Él es jefe de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Maestro, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Iberoamérica al Día. Hola, muy buenas tardes. Desde su perspectiva, ¿cuál es el panorama y por qué la humanidad ha llegado a esta situación en donde una gran cantidad de la población, y por lo menos en lo que respecta a América Latina y el Caribe, más del 50% de la población se encuentra en una situación de obesidad, mientras que también hay una gran cantidad de personas que siguen sufriendo para poder comer y satisfacer sus necesidades más básicas en materia de alimentación? Bueno, yo... por lo que veo, la sustitución de los hábitos alimenticios, por ejemplo, de la población mexicana, donde vamos transitando hacia la alimentación tradicional que teníamos antiguamente, hacia los alimentos procesados, debido al ritmo de vida tan acelerado que tenemos, nos hace consumir alimentos que son ricos en azúcares, ricos en grasa, ricos en sal, y vamos dejando de lado lo que es el consumo de productos vegetales. Entonces, consumimos alimentos procesados por la disponibilidad y el ritmo de vida que tenemos nos obliga a ir dejando de lado los alimentos menos procesados, con los cuales no tendríamos los problemas de obesidad, por ejemplo, ¿no? Y de enfermedades no transmisibles. Creo que ese es un factor muy muy importante, ¿no? La vida acelerada que tenemos y la falta de vínculo entre productores, agroindustrias y los consumidores, ¿no? Tener claro que vamos a estar bien cuando todos podamos tener acceso a una alimentación sana y que haya un compromiso de las grandes empresas para producir y distribuir los alimentos bajos en azúcares, bajos en grasa, bajos en sal, y también un cambio en la forma como percibimos los alimentos procesados, porque hoy día un alimento que naturalmente sea bajo en grasa, el consumidor ya no lo acepta, porque nos hemos acostumbrado a alimentos con esos nutrientes tan elevados y con una carga calórica excesiva. Claro, y en ese sentido, y hablando precisamente desde una de las instituciones pues generadoras de investigación más importantes de México, ¿en dónde se están enfocando los investigadores para resolver este tipo de problemas? Tanto el de la obesidad como el de la desnutrición y la falta de recursos alimenticios básicos para otro sector de la población. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tenemos varios proyectos que van encaminados hacia la reformulación de alimentos ya procesados, pero que no contribuyan a la problemática nacional que tenemos. Es decir, bajos en azúcar, con un mayor aporte de fibra, vamos sustituyendo también el consumo de carbohidratos hacia las proteínas, y también lo que es el aprovechamiento alimentario, que tiene que ver con obtener nuevas fuentes de recursos alimenticios a partir de productos que podrían ser considerados como desechos de la misma agroindustria. Entonces, estamos desde la extracción de algunos nutrimentos a partir de desechos, con lo cual podríamos incorporar nutrientes hacia la dieta a muy bajo costo. Eso, y reformular los alimentos que se están produciendo de manera industrial, creo que son las dos líneas que más manejamos en la escuela, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Bioquímica, y el aprovechamiento alimentario para garantizar la distribución de alimentos hacia toda la población y alimentos sanos. ¿Qué podríamos hacer las personas comunes para contribuir a reducir estos problemas que son de los más grandes que aquejan a la humanidad en el siglo XXI? Lo primero, bueno, creo desde mi punto de vista lo más importante es informarnos. De pronto vamos a consumir solamente los productos por la facilidad con la que los podemos encontrar.
Sin embargo, la normativa mexicana, por ejemplo, indica el etiquetado, ¿no? Y muchas veces compramos los alimentos sin leer lo que realmente dice, nos guiamos por una figura, nos guiamos por una fotografía y no nos metemos a revisar cuáles son los ingredientes, ¿no? Pensamos que un producto que ostente, dice jugo de frutas, y pensar que está hecho 100% de fruta natural, pues no es cierto. O los alimentos con una denominación light, que propiamente no existe en la normativa, pero que son bajos en grasas, ver cuánto es lo que tiene en verdad el aporte menor que nos está dando, y con base a eso tomar una decisión, porque consumimos de manera muy arbitraria, sin leer las etiquetas, y son básicamente para saciar el hambre en ese momento, ¿no? Y sobre todo educar a nuestros niños que aprendan a alimentarse lo más sano posible con base a estar informados. Claro. Pues muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel Romero Flores, jefe de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México, que como mencionamos es una de las instituciones más importantes en materia de capacitación, de capital humano y por supuesto de investigación en México. Gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. La secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan se convirtió en la sexta mujer en recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Salamanca en sus 800 años de historia. Durante su discurso, la titular de la CEGIB afirmó que recibir este doctorado es un reconocimiento al trabajo que ha desempeñado a lo largo de toda su carrera. Recibo este doctorado honoris causa como un voto de respaldo a las causas que he defendido a lo largo de toda mi carrera profesional. El combate a la pobreza y las desigualdades, la búsqueda del desarrollo humano, la promoción del multilateralismo, el diálogo, la cooperación y la paz. Rebecca Greenspan hizo un llamado a reivindicar la concordia, el entendimiento y la integración contra la polarización social que se vive en nuestra región. Quiero enfocar mi discurso por la urgencia que amerita en un tema particular: la crisis de la identidad moderna y el resurgimiento de las políticas identitarias. En mi opinión, no hay mejor manera para enfrentar este reto que regresar a sociedades abiertas e incluyentes. Algunos pensarán que es ingenuo, pero no hay mensaje más realista que este. Y le presentamos ahora una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre las ventajas que el árbol de Bong le da a los habitantes de Laos. Miles de palos de incienso se queman a diario en santuarios budistas como este, en la bahía del río Mekong, en la República Popular Democrática de Laos. Se fabrican con la corteza del árbol de Bong, popular en el sudeste asiático. Los árboles de Bong solían ser abundantes aquí, pero la sobreexplotación está amenazando su existencia. En 2008, el gobierno de Laos lo declaró en peligro de extinción. En respuesta a esta decisión, un proyecto apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, ha ayudado a los habitantes del país a plantar árboles de Bong como un cultivo comercial. Can Non hace parte de los Paco, una tribu de 17.000 personas que vive en una remota región montañosa cercana a la frontera con Vietnam. Los Paco están entre los grupos más pobres del país. Hasta muy recientemente muchos vivían del trueque y casi nunca habían usado el dinero. Por siglos han sobrevivido gracias a una agricultura de subsistencia. Plantan su alimento más básico, el arroz, en la ladera de las montañas, usando el método de corta y quema. Cuando la tierra se agota, cambian de terreno. Pero ahora, por primera vez, los Paco han recibido certificados permanentes que los acreditan como tenedores de las tierras, y se les ha convencido para quedarse en el mismo lugar, plantando arroz junto al árbol de Bong.
Después de 7 años, una hectárea de árboles de bong puede generar un ingreso anual de aproximadamente $1000. Tras cosecharlos, se exportan a Vietnam, el país vecino. Los árboles pueden producir corteza durante 50 años, pero lo más importante es que la tierra está permanentemente registrada bajo sus nombres. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza. Ella nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muy buena tarde. Saludo con gusto a todos nuestros amigos de Iberoamérica. En nuestra sección ATEI conoceremos los programas que lleva a cabo la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, en el marco del proyecto Extensión Yo Acompaño, así como del festival Juntas Podemos. Del programa de género y en el marco también del proyecto de extensión Yo Acompaño, que busca formar voluntarias y voluntarias para acompañar a mujeres en la ruta crítica de la denuncia en la ciudad de Santa Fe. Participamos en la construcción de esta campaña que se denomina Tu Fuerza es la Libertad, que construimos conjuntamente con el área Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad. Y bueno, trabajando fuertemente, y hoy acá en las escuelas de trabajo de Barranquitas, en una de las puestas en escena que se van a hacer durante toda la semana. También contar que esta campaña va a cerrar en el marco del Encuentro de Investigadores de Género del Litoral, que se va a desarrollar el 14 y el 15 de diciembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. En el festival Juntas Podemos, es un festival cultural y artístico por el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, y en el marco del cual estamos presentando una campaña de prevención de las violencias de género. Tu libertad es la fuerza, la cual estamos llevando adelante entre la Municipalidad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La campaña, digamos, es el resultado de un proceso, ¿no?, de trabajo en el cual trabajamos junto con comunicadoras de la Mesa Ni Una Menos, con mujeres que hemos acompañado desde el área Mujer y Diversidad Sexual, con integrantes del programa de género de la universidad. La campaña lo que busca es poder transmitir el mensaje a aquellas mujeres de la ciudad que están atravesando las situaciones de violencia de género, de que se puede salir adelante. Es de suma importancia que todos los países estén enfocados en la creación de programas centralizados en la erradicación de la violencia de género, así como de fomentar una cultura de prevención. Damos las gracias a UNL, Universidad Nacional del Litoral, por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Así terminamos esta emisión de Iberoamérica al Día. A nombre, como siempre, de todos los que hacemos posible este espacio informativo, les damos muchas gracias por su atención. Antes de despedirnos, los dejamos con música de la chilena Ana Tijoux, con esto que se llama Gol. Que tengan un excelente día. Todo es